Buenas tardes, queridos hermanos, una vez más, aquí estamos con ustedes y también su hermano Abel Sandoval de Iglesia de la Cosecha. Y también para comunicarles que todavía estamos saliendo en Zoom, tenemos una oración en unidad con la Iglesia de Inglés de 7 a 8 por medio de Zoom. También tenemos servicio los domingos a las 10:45 en la mañana y a vivo, ¿verdad? Pero también sale por internet. Si ustedes quieren el website o el link para conectarse con ellos, conectarse con la iglesia, pues pueden llamarme al teléfono de 626-379-1943. Y yo les podré dar toda la información que se pueda necesitar. En el nombre de Jesús, les traigo una enseñanza, es enseñanza, y yo lo podría titular Un plato lleno para los que tienen hambre, o podríamos decir el secreto de los siglos, el secreto de los secretos. Y gloria al Señor. Vamos a empezar entonces con la palabra del Señor. Voy a preparar mi agüita porque me agarra la sequedad de la garganta y empiezo a estar tosiendo. Y en el nombre de Jesús, dice Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Antes decíamos que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nos dimos cuenta que no es nombre, sino son títulos, oficios del Señor, papeles del Señor, de nuestro Dios. Pero el nombre es Jesús. Jesús es su nombre. Gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor en primera de Juan 3, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, en Cristo Jesús, se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro, así como Él es puro. La otra escritura sería en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 5 al 9. Interesantísimo esta escritura. Y dice así: y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pues era lógico, ¿no? Si alguien no te dice a dónde vas, pues no sabes para dónde agarrar, no sabes cómo tomar el camino. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, le dijo Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va al Padre, no, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis, se lo presento. Estamos mirando al Señor Jesucristo. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué es lo que se miraba ahí? Se miraba el cuerpo, la persona de Jesucristo. Él dijo, desde ahora le conocéis y desde ahora le estás mirando. Yo he venido en el nombre de mi Padre. El que me mira a mí está mirando al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Como diciendo Felipe, yo no estoy mirando al Padre aquí, yo espero mirarlo de una forma diferente. Yo no miro al Padre aquí, como quien dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre. Y con esto tenemos y nos basta. Y Jesús le contestó, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes o con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me preguntas? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. La otra sería,
Estaban mirando a la persona de Jesucristo, pero él dijo que él era el Padre. ¿Ok? La otra sería Colosenses 1:26. Y dice así: el misterio, el secreto que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos. Voy a pasar al 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este secreto, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El secreto que había estado oculto desde los siglos, aleluya, desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. No dijo que se lo manifestaba al mundo, sino que a sus santos. Gloria al Señor. El secreto de los secretos, puede decirle, pero también es un plato lleno que les voy a servir este día para los que tengan hambre de conocer secretos y misterios escondidos desde siglos y siglos antes de la creación del mundo. Ya existía, pero estaba en secreto. Aleluya, gloria al Señor. La palabra del Señor dice que a través de los tiempos de cultura, tradiciones, interpretaciones, claro que a veces cambia y ha sufrido cambios idiomáticos y cambios textuales. Pero como toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada y proviene de una palabra griega que quiere decir Dios sopló. Segunda de Pedro 1:20-21 dice, entendiendo primero esto, hay que entenderlo primeramente, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, no es para alguien en particular, no, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allá en 2 Timoteo 3:16 dice que la escritura fue inspirada por Dios. Allá en 2 Timoteo 3:16, aquí en 2 de Pedro dice, 2 de Pedro 1:20-21, que fue inspirada por Dios. Allá dice que el Espíritu Santo y acá dice que por Dios. Y inspiración literalmente quiere decir soplo, soplado por Dios. Soplo divino, que en griego es theopneustos. Theo quiere decir Dios, neustos. Ahora, la definición de revelación. La revelación descubre la verdad antes desconocida. Para el hombre, la revelación revela la mente de Dios. Pero ahora, la inspiración cuida la esencia de tal revelación o de tal verdad, y es una acción que actúa en la mente del hombre, comprendiendo lo que se está inspirando, revelando lo que se está inspirando. No todo lo que conocemos de Dios se ha revelado, no ha sido revelado, pero sí ha habido inspiraciones muchas. Toda la palabra de Dios es inspiración de Dios, pero no toda se ha revelado. Pero todo lo que conocemos se nos ha dado a conocer por inspiración. Inspiración a revelación. Aunque todavía no existía una total revelación de Dios completamente, no ha habido, claro, hay cosas que no conocemos de Dios. Pero Dios entra en la imaginación, en la mente del hombre, a lo que le dicen el corazón del hombre, y le inspira a comprender una revelación, o sea, abre el entendimiento para comprender lo que Dios quiere que nosotros comprendamos y que está en la mente de Dios y está pasando a nosotros. Primero viene la inspiración y después viene la revelación. Y dice, para estos tiempos tan inciertos,
Esto es una escritura que si la creemos podemos clamarla, podemos obtenerla. Es Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. La verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, conforme a la palabra del Señor, Él está obligado a revelarnos lo que ha de venir. Si usted lo cree y lo puede pedir, y puede orar y pedirle al Señor: yo necesito una dirección, una guianza para saber, Señor, qué dirección tomar en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos tan inciertos. Aleluya, yo necesito que tu Santo Espíritu me revele la verdad que viene y que está en el futuro, porque así dice, que tú nos habrías de revelar lo que ha de venir. Y en varios lugares de la Biblia, hermanitos, en varios lugares de la Biblia, pero voy a mencionar unos cuantos, el Señor dice que abre los ojos, pero no físicos, abre los ojos espirituales, para poder mirar lo que el ojo físico no puede mirar ni entender, menos entender. Y como que nuestro Señor hace algo que pues modifica la forma de pensar, cambia algo en nuestros sentidos físicos para mirar lo invisible de Dios. Aleluya. Porque el Señor puede causar ceguera o puede abrir los ojos. Génesis 3, 6, 7 dice que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y los ojos de los dos, Adán y Eva, se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Anteriormente dice que no se habían dado cuenta. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues se abrieron los ojos espirituales a mirar lo que está mal. Los ojos, aquí los ojos del mal se abrieron para ellos. Ahí fueron los ojos del mal. Aleluya. Ahora dice en Eclesiastés 7:29, dice que Dios hizo al hombre en su esencia bueno, pero ellos escogieron, aleluya, buscar muchas. Lo hizo recto, lo hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora otro lugar donde dice que el Señor abrió el entendimiento fue Agar, la segunda esposa de Abraham. Y en Génesis 21:19 dice: y Dios abrió los ojos de Agar para que mirara, y miró una fuente de agua. Se estaba muriendo de sed en el desierto. Así que Dios abre los ojos también para que podamos percibir, podamos mirar una bendición. En Segunda de Reyes 6:17 dice que Eliseo estaba asustado, el siervo de Eliseo, mirando al ejército sirio rodearlos, aleluya. Pero el Señor le dijo: no tengas miedo, le dijo Eliseo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Le pidió al Señor: Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Y los abrió los ojos. Y entonces él pudo mirar que estaban rodeados de caballos, de carros, de fuego. Que eran más los que estaban, más fuertes y más los que estaban con Eliseo que los que venían a atacarlos. Pero tuvo que abrirle los ojos espirituales al siervo. Pero Eliseo ya los miraba, tenía sus ojos espirituales abiertos. En Isaías también dice 42, 7 y 9, para que abran los ojos a los ciegos. He aquí, dice, se cumplieron las primeras cosas, y yo anuncio cosas nuevas, y ustedes se darán cuenta de ellas antes de que se hagan manifiestas. Él va a hacer cosas nuevas, pero si estamos sensitivos a la voz o a lo que el Señor inspire en el corazón o nos haga oír, nos haga mirar, sabremos lo que viene en el futuro, las cosas nuevas que están por manifestarse. Y Él nos dará a saber antes de que se manifiesten. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, abre mis ojos, aleluya, para mirar lo que necesito mirar para el futuro. ¿Y cómo se hace eso? Pues en oración, pidiéndole al Espíritu Santo, conforme a la palabra del Señor, Juan 16:13, que nos abra los ojos, aleluya, para escuchar. Por eso muchas veces en Apocalipsis menciona: el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Ahí no dice el Señor, lo que dice Dios, lo que dice Jesús, no, lo que dice el Espíritu, porque el Señor ahora es el Espíritu, es aquel Espíritu. En Lucas 24:31, Jesús abrió los ojos a dos discípulos para que lo reconociesen. Y una vez que lo reconocieron, se desapareció enfrente de ellos. Claro, es Dios el que abre los ojos y cierra los ojos espirituales. Lucas 24:45 dice que el Señor le abrió las escrituras a los discípulos, a los apóstoles, para que las comprendiesen, que comprendieran las escrituras. Ellos todavía no entendían cómo iba a ser eso de la resurrección. Él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Él iba a resucitar su propio cuerpo en 3 días, pero ellos no entendían que Él tenía que sufrir, que Él tenía que pasar mucho sufrimiento y que lo iban a matar y crucificar, pero Él tenía que resucitar al 3er día. Ellos no comprendían eso. Aleluya. Podemos decirle al Señor: Señor, si va a haber rapto de la iglesia, dime cómo va a ser el rapto de la iglesia, qué debo hacer, Señor, aleluya, que cuándo va a pasar. Pues dice que las cosas nuevas se harán manifiestas. Bendito es el nombre de Jesús. Hay escrituras que por X razones no las podemos entender a veces leyéndolas, pero se puede entender pidiendo en oración entendimiento y sabiduría. En Hechos 9:8-18, Pablo quedó ciego y oraron por él y se le quitó la ceguera que estaba como unas escamas que tenía en sus ojos. Él lo tumbó, lo dejó ciego, pero le dijo al siervo de Dios, Ananías, que orara por él y se quitó la ceguera. Cuando nuestro Señor, como dije, abre los ojos o cierra los ojos. Cuando los cierra, ¿cuándo es cuando los cierra? Pues cuando no leemos la palabra del Señor, no escudriñamos, no solamente queremos que nos den en la boca y preparado. No tenemos el tiempo devocional para leer la palabra de Dios, disfrutarla, saborearla, conocer las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Corremos de aquí, corremos de allá, y como dice en los últimos tiempos, se amontonarían maestros, aquellos que le rasquen el oído, el que te gusta oír, el más simpático, el más carismático, pero muchas veces no discernimos si están diciéndonos la verdad que salva o nos están engañando, porque en los últimos tiempos habrá falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, que aún hasta los escogidos engañarían. Así que hay peligro. Y no solo eso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 10 al 11, puede leer del 10 al 11, dice que Dios mismo, no el diablo, no el anticristo, Dios mismo manda un poder engañoso para que puedas creer la mentira como si fuera verdad. Y lo puedes leer para que vean que es la palabra del Señor. Una persona que no comprende bien la palabra del Señor tiene ceguera, como se lo demostró el Señor al apóstol Pablo. Conocía el Viejo Testamento, pero él no conocía la revelación de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que el Señor le mostró que estaba ciego, la ceguera, y después lo sanó de la ceguera para que él comprendiera el misterio, el secreto de que es Dios en Cristo Jesús. Y después no lo paraban de predicar, no le importaba si lo golpeaban, si lo apedreaban o le hicieran lo que le hicieran, él seguía predicando este evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 3:16, el mismo Pablo le dice a los corintios, le dice: pero cuando se conviertan esos que están ciegos, cuando se conviertan al Señor, el velo, la ceguera, se les quitará. O sea, si no entienden que el Señor es el Espíritu y que el Señor es uno, necesitas convertirte de todo corazón. No has escudriñado la palabra, no ha habido bastante amor por la palabra y por la verdad para descubrir la verdad. Efesios dice 1:17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice Dios y Padre, o sea, a Dios lo tenemos que reconocer como el creador y padre de todo, pero también tenemos que reconocerlo como Jesucristo
Dios manifestado en la carne. Por eso, recordemos esto. Recordemos esto. Que todas estas doctrinas que han salido por todos lados no existían. La única doctrina que existió en el tiempo que se escribió esta palabra de Dios fue la doctrina de los apóstoles, incluyendo a Pablo, el apóstol del Espíritu. En esos tiempos no había más que hoy Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Existía solamente la doctrina apostólica de la iglesia verdadera apostólica. No todas estas versiones que aquí, que allá, no voy a mencionar ni voy a ningún nombre, pero no existía ninguna de ellas existía. Fueron inventadas después de que murieron los apóstoles y murieron los discípulos de los apóstoles. Salió el diablo a robarse todo lo que era el plan de salvación, a esconder las llaves, a cerrar las puertas a los cielos. Y por eso se ha inventado, se creó la religión del 666. Es número humano, religión humana del mundo, pero nunca ya ha llegado ni va a llegar al 7, porque es nombre y número de humano. Amén, gloria al Señor. Lo más importante para un cristiano es conocer la doctrina o enseñanza apostólica verdadera para la salvación de las almas. Toda la palabra del Señor, toda la enseñanza es buena para educar, para redarguir, exhortar, todo es bueno, pero la fundación de una casa es lo principal. Si la casa no está fundada sobre la roca, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las llaves y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, aleluya, como manifestación de Jesucristo. Nació de María, engendrado por el Espíritu Santo, Mateo 1:20 y Lucas 1:35. Dos naturalezas en un solo cuerpo, la humana de María y la divina del Espíritu Santo. Pero usted se fija que nunca le dicen que Jesucristo es el Hijo del Espíritu Santo, sino que es el Hijo de Dios. Entonces, por fin, ¿de quién es hijo? ¿De Dios o del Espíritu Santo? Pero recordemos, Juan 4:24, Dios el Padre es Espíritu. Él es el Espíritu Santo. Dios el Padre, su esencia es Espíritu. Gloria al Señor. Por eso es que necesitaba un cuerpo. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de salvación y redención del humano. Aleluya. Para cumplir la obra de redención y salvación del mundo. Porque como espíritu no podía dar su sangre, y como espíritu no estaba emparentado con la parentela del pueblo de Israel. Así que se hizo un cuerpo para interpretar los papeles de sacrificio, de propiciación, de sustituto, de pariente redentor, de reconciliador, mediador, abogado, sumo sacerdote, segundo Adán, ejemplo de justicia, de apóstol, profeta y últimamente de juez del mundo. Para eso necesitaba un cuerpo, aleluya. La sangre de machos y de toros y machos cabrías no llenaban el requisito. La sangre del humano nacido de hombre y mujer humano naturalmente estaba contaminada con el pecado de Adán y Eva. No podían. Así que él dijo: vengo en el rollo del libro para hacer, oh mi Dios, tu voluntad. Tenía que hacerse decir y hacer eso. Y dice, y solamente como humano lo podía hacer. Él manifestaba sus dos naturalezas. Le dijo a Felipe: mi cuerpo es humano, pero si me has visto al Padre. Entonces, él mismo se decía el Hijo del Hombre, pero también era el Hijo de Dios. ¿Cómo está eso? El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Miren, vean sus dos naturalezas. Como el Hijo del Hombre o como humano, él nació como niño. Como Hijo de Dios o Dios mismo, existió desde la eternidad. Creció como humano mentalmente y socialmente, pero como Dios, el Hijo de Dios o Dios mismo, nunca cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Fue tentado por el diablo como humano, pero como Dios todopoderoso, como el Hijo de Dios, echó fuera demonios. Tuvo hambre como hombre, como humano,
pero como el Hijo del Hombre tuvo hambre, como el Hijo de Dios era el pan de vida, alimentó a multitudes. Tuvo sed, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios dio agua viva. Como el Hijo del Hombre se cansó, se durmió en la tempestad, oró a Dios, pero como el Hijo de Dios dio agua viva, dio descanso, calmó la tormenta, contestó la oración como el Hijo de Dios, aleluya. Pero como el Hijo del Hombre tuvo sed, se cansó, se durmió en la tempestad, oró a Dios. O sea que miramos las dos naturalezas en el cuerpo de nuestro Señor. Como Hijo del Hombre fue sacrificio por el pecado. Como Hijo de Dios perdona pecados. Como Hijo del Hombre no sabía todas las cosas. Como el Hijo de Dios sabía todas las cosas. Como el Hijo del Hombre no tenía poder, pero como el Hijo de Dios tenía toda potestad, todo poder. Fue azotado como hombre, pero como el Hijo de Dios sanó enfermos. Murió como el Hijo del Hombre, como humano que era, murió. Pero como el Hijo de Dios levantó su propio cuerpo de los muertos, aleluya, derribar este cuerpo que le hablaba a su cuerpo humano, y en 3 días lo levantó. Él mismo se levantó su propio cuerpo. Allá dice, en otra escritura dice que Dios lo levantó. Allá dice que el Espíritu Santo lo levantó. Entonces, ¿qué es? Es que Él es Dios manifestado en carne. Tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Tenemos que saber y discernir cuando Él habla como hombre y cuando hablaba como Dios, o como Hijo de Dios, que es lo mismo. Eso es lo que le faltaba saber a Felipe. Y a muchos cristianos todavía, ¿quién es Jesucristo? No es una persona de una deidad, no es una segunda persona. Era persona como humano, pero no es una segunda persona, aleluya. Y ese es el espíritu de error, el espíritu del anticristo, que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, y que está engañando multitudes y multitudes, fundando su casa en una fundación errónea, equivocada. El papel del Hijo no solo tuvo un inicio, sino que tendría en un sentido un fin. Él nació de mujer, fue profetizado, nació de mujer y terminó en la cruz del Calvario. Ahí terminó el ministerio de Dios como hombre, el Hijo del Hombre, aleluya. Pero dice, en 1 Corintios 15, 24 al 28, dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando Jesús haya suprimido a todo dominio, toda autoridad y potencia bajo sus pies, porque es preciso, es necesario de que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y luego vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Si decimos Dios Hijo, es antibíblico, no es escritural. Pero si decimos Hijo de Dios, sí, es escritural. Y se refiere a la función, a una función, a un papel, a un propósito específico que Dios el Padre interpretó temporalmente. Y ese propósito fue para la redención y salvación del humano. Y cuando los propósitos, las razones para el papel de hijo se cumplan y dejen de existir y se sumerjan otra vez, se va a sumergir el Hijo, aleluya, en la grandeza de Dios, quien volverá a ser, va a volver Dios como Padre, volverá a su papel original como Padre y Creador de todo y por todos. Y volverá a ser el gobernante de todo lo que existe, de todo y de todos. Efesios 5:27 dice ahí, a fin de presentarse a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha ni arrugas, sino santa y sin mancha. Jesús en su hecho final como hijo se presentará a sí mismo a la iglesia, o sea, ahora terminará el papel de hijo y se presentará a sí mismo en su papel de Dios Padre, el creador de todo, de su cuerpo,
de su iglesia y de toda la creación. Todo se la va a presentar a Él mismo. Y aquí se aplica el Salmo 110, en el cual el apóstol Pedro citó en Hechos 2, 34, 35. El Señor le dijo a mi Señor. ¿Cómo que el Señor? El Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, o sea, a mi poder, hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. O más bien dice, el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Aquí en Salmo 110:1, aquí el Espíritu Santo profetizando, hablando proféticamente de la manifestación humana de Dios en Jesucristo. Derrotará o derrotaba a los enemigos que son el pecado y el diablo. El Hijo tendrá todo poder para hacer esto. Ya cuando haga esto, cambiará de propósito y de papel. Y uno dice, ¿y qué pasará después con el Hijo? O sea, el papel del Hijo como gobernante terminará. Dios dejará de usar el papel de Hijo, o sea, como Dios manifestado en carne, cumpliendo así la profecía que hizo en Génesis 3:15, que la descendencia de la mujer, Dios manifestado como hombre por medio de la Virgen María, aplastaría el dominio, la autoridad, la cabeza del diablo. Y en el Apocalipsis 20 dice que hasta echarlo al lago de fuego. El papel del Padre como humano habrá terminado y será otra vez Dios para siempre. Pero seguirá, dice uno, seguirá su cuerpo, seguirá usando su cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado. Claro que lo seguirá usando a través de la eternidad. Porque en Apocalipsis 22, 3, 4 dicen, describen a Dios visible, aún después del juicio final y después de la creación del cielo nuevo y la tierra nueva, y ya no habrá más maldición, dice Apocalipsis 22, 3, 4. Y el trono de Dios y del Cordero, o sea, el trono es de Dios, como el Cordero. Aunque dice el trono de Dios y del Cordero, podemos decirle, interpretarlo, el trono de Dios como el Cordero. No pueden estar sentados dos ahí. Dios como el Cordero. Ahora con un cuerpo nuevo glorificado, estará en ella, en la ciudad. Sí, allá parece que pluraliza. Y acá dice uno nada más. Capitaliza uno. Con un nuevo cuerpo glorificado está en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Si fueran dos en el trono, que era Dios y el Cordero, tendría que decir y verán sus rostros, pero no, verán su rostro, porque es Dios como el Cordero sentado en el trono en la ciudad santa, nueva de Dios, aleluya. Y su nombre estará en sus frentes, diría aquí sus nombres, el nombre de Dios y el nombre del Cordero, pero ahí simplifica, y verán su rostro, un rostro, y estará en ese nombre, y su nombre, no dice nombres, estará en sus frentes. Sabemos que a Dios el Padre, su esencia, no puede ser visto porque es espíritu. El cuerpo glorificado de Cristo continuará existiendo y es inmortal, así como lo será nuestro cuerpo, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así como Él es, será nuestro cuerpo inmortal, eterno, para siempre. El secreto escondido por los siglos de los siglos, antes de que fuese fundada la tierra, antes que fuera hecha la creación que podemos mirar. Aleluya, Él, alaba santo, aleluya, dice que Él, Romanos 5:14, Él, Adán es la figura del que había de venir, Dios manifestado en carne como el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Los papeles, oficios, propósitos de hijo habrán terminado. Y es lo que significa, voy a concluir. Es lo que significa que aún el Hijo será puesto bajo sujeción, para que Dios nuestro Padre siga siendo el todo en todo.
Sigamos pidiendo la inspiración, la iluminación y la revelación de quién es Dios. En esto se complace nuestro Señor, que sepamos quién es Él y que conozcamos para qué vino, que lo entendamos. En eso, si alguien se ha de alabar, que se alabe en conocer y entender las cosas de Dios. En eso alábese. Le dijo a Felipe: tanto tiempo que estoy con ustedes, con vosotros, ¿no me conocéis, Felipe? Mirad las obras que yo hago, los milagros, las señales, no las hago como hombre, las hago como Dios. Así que aprendamos la palabra para salvar almas. Ese es el propósito. Es por eso que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Él está contando que al verte escogido a ti, tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. La comisión, la gran comisión de salvar almas del infierno. Así que Colosenses 1, 26, 27. El secreto escondido de los siglos y de los siglos, de las edades, pero ahora revelado a sus santos. Aleluya. El secreto de secretos del Padre y del Hijo es que Dios fue manifestado en carne, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y voy a leer una escritura para que vean ustedes completamente que la palabra lo dice claramente. Pero ¿por qué? Recordemos que antes, cuando estaba en la iglesia primitiva, verdadera, apostólica, no existía ninguna doctrina. No existía ninguna doctrina, solamente existía la doctrina apostólica de la iglesia verdadera apostólica, la doctrina que tenía Pablo y los apóstoles. Después de que ellos murieron, los discípulos, empezaron el diablo, espíritus engañadores y demonios religiosos, empezaron a inventar toda clase de doctrina para confundir y que las almas se pierdan. Aún en el libro de Isaías dice que la boca del infierno se ha abierto, se ha ampliado de tanta alma que va a ir al infierno, y nosotros queremos conocer la verdadera salvación que salva. 1 Timoteo 3:16, indiscutible, no vamos a discutir. Grande es el secreto, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios el Padre fue manifestado en carne. Así que, hermanitos, otra vez repitiendo un poquito, ese es el secreto del Padre y del Hijo. El secreto que fue escondido, Colosenses 1:16, 17. Gloria a Dios. 26, perdón. Colosenses 1:26, 17. El secreto escondido a través de los siglos y las edades y revelada ahora a los santos. Y allá en el libro de Judas dice que nos acordemos de lo que nos dijeron los santos apóstoles, los apóstoles del Señor Jesucristo. Recuerden lo que ellos nos dijeron. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Saber esto, el plan de salvación y cómo ser salvo y quién sea Dios, vale más que todo el conocimiento de la Biblia, que todo es bueno, pero conocer cómo ser salvo es lo mejor que un alma puede recibir. El Señor me lo bendiga grandemente. Amén y amén.